ahora sí que hay mucha información. ¿Por dónde empezamos? Está dispersita la prensa de hoy, ¿no? Que bueno, sí. Vemos también cómo algunos están tratando de centrar a Claudia Sheinbaum. O sea, sí hay una estrategia en contra de la puntera en las encuestas, hay que decirlo. Porque algunos señalan que no, que hay mucha preocupación por el metro, que ahora sí les preocupa mucho la gente, la población. Claro, los que ni conocen el metro y jamás... O sea, si les interesaba el metro era para hacer negocios, ¿no? Sucios, para obtener contratos. Pero me llama la atención, como estimada su audiencia, porque dicen algunos, lo del metro no tiene nada que ver con las elecciones. Ah, pero vean, por ejemplo, El Financiero, lo que hace, una encuesta en donde le pone ahí, daña metro a Sheinbaum, baja en apoyo, ¿no? Sí. Y de acuerdo a los datos del Financiero, hay que subrayar, es una encuesta del Financiero. Yo, la verdad, no le así tengo como mucha confianza, sobre todo porque sabemos que hay una agenda empresarial muy clara del Financiero. Pero bueno, ellos dicen que sí, hubo una disminución en las preferencias de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la siguen colocando arriba. Pero ya se acerca Marcelo Ebrard, sí, sí. Adán Augusto en un 30, Monreal en un 24. Entonces, sí hay una agenda muy clara para golpear a quien va en la punta de las encuestas. Hay que subrayarlo, ¿no? Sí, o sea, es como vamos a hacer la campañita, no sé qué, y luego vamos a medir cómo nos funcionó, ¿no? Sí, y entonces sacamos esta encuesta. Tenemos, o sea, es que si uno ve el conjunto de periódicos, pues claramente está quiénes son los que están centrados ahí, ¿no? O sea, está Claudia Sheinbaum, está la ministra Yasmín Esquivel y en general ya decíamos, ¿no? O sea, se levantan a ver qué hicieron hoy las corcholatas, qué hizo Morena y vamos a sacar nuestras 8 columnas de eso, ¿no? Ahora el Universal saca 8 columnas. Corcholatas incurren en faltas a la ley electoral sin recibir sanción, ¿no? Y hacen toda una lista de las veces que se han reunido, de las veces que han tenido algún acto público, y que ya lo decíamos también, o sea, no solo es la prensa, también hay un tema de la autoridad electoral en donde está teniendo una clara discrecionalidad entre lo que pues sí importa y lo que no importa en términos de la defensa no solamente del piso parejo, sino pues de la o sea, del sentido democrático en cómo se conducen los partidos, ¿no? Al interior y al exterior. Hay que decir, Milenio sí trae en sus 8 columnas bueno, no, trae un tema. Pensé que iba a traer lo de Genaro García Luna. Sí, está en otra cosa. Porque ha traído varios días el tema del juicio de Genaro García Luna, sí. Y hay que decir que tiene una cobertura pues bastante amplia sobre este tema. Hoy trae otro. Dice, Estados Unidos propone a México asociarse para extraer litio a menor costo, y ahí habla de cosas, de pláticas que se están teniendo en ese sentido. Pero se ve muy claro, ¿no? O sea, uno ve el panorama y bueno, claro, la jornada con una agenda social que es la que siempre ha venido impulsando. Se disparan en el mundo riquezas y pobreza extremas, de acuerdo con un estudio de Oxfam. Y cuando ves esto, pues también ves las omisiones, ¿no? O sea, lo que no sale aquí. Por ejemplo, en el tema del metro, ayer un reporte que hizo el director del metro, Guillermo Calderón, muy detallado, muy específico, sobre las razones y las causas del evento que se dio antier, ¿no? En la línea 7, donde hubo un desprendimiento de vagones y donde lo que se exhibe es que fue intencionado, sin lugar a dudas. Eso no está en ningún lado. Tampoco está... Estamos hablando de Guillermo Calderón, el de director del metro, Calderón. ¿Dije otro nombre? No, es que no habíamos dicho el nombre. Guillermo Calderón, que Guillermo sí, Calderón, es muy importante el lo director que del metro. da a conocer. Y como bien sostienes, hay una omisión en presentar los datos oficiales, los indicios de un sabotaje, de una acción sistemática para desestabilizar, para generar miedo. Y eso sí, estamos inundados de quienes están hablando de una supuesta falta de eficacia, una supuesta falta de mantenimiento. Por ejemplo, yo no veo en primera plana en ninguno de los diarios, porque además supuestamente estaban bien preocupados por lo del metro, que ayer explicó la secretaria de Finanzas, Luz Helena González, de la Ciudad de México, que, por ejemplo, ha habido un aumento
en la cantidad de recursos para el mantenimiento del metro a lo largo de los años. O sea, y en dónde están las partidas que forman parte, ¿no?, de esta estrategia de saneamiento, de impulso al metro como sistema de transporte colectivo. O sea, no se está hablando de lo que tiene que ver con pues fortalecer al sistema de transporte. Así es, y del gasto ejercido. El gasto ejercido. No ha bajado el presupuesto, pero están dejando pasar. Es como dejar pasar las patadas, ¿no? En un partido de fútbol dejas que estén pateando al rival y no te interesa siquiera ser medianamente justo. Así. No digamos ya imparciales, justos, ¿no? No, bueno, e informar, o sea, aquí tenemos daña Metro a Sheinbaum y no tenemos esta otra parte donde hay datos específicos de cosas que están pasando y que derivan ya en investigaciones por parte de la Fiscalía Local que tienen que ver con que se está haciendo deliberadamente, se están generando estas situaciones con una agenda. Pues, claramente hay una agenda política ahí, pero lo que es muy grave es que a partir de esta agenda se está dañando a la gente o potencialmente se puede dañar es que eso es criminal. Sí. Y la otra que decíamos, que no aparece aquí tampoco, ayer la Fiscalía General de la República hace un informe sobre lo que fue su evaluación de los peritajes de la Fiscalía Local, de la Fiscalía de la Ciudad de México versus la Fiscalía Morelense sobre el caso de Ariadna Fernanda en lo que tiene que ver con las causas de su muerte, y le da la razón a la Fiscalía de la Ciudad de México y de hecho le regresa el caso de la investigación sobre Ariadna Fernanda a la Ciudad de México, y por lo tanto lo que está diciendo es la Fiscalía de Morelos mintió, por lo menos hubo negligencia, y si no hubo encubrimiento y esa cosa se tiene que investigar. De eso no hay nada en ninguna de las portadas del día de hoy. Y le da la razón a la Fiscalía y a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que asumió como suyo el tema. O sea, porque es un tema que tiene que ver con las mujeres, con la defensa de este género ante la violencia, ¿no?, que se produce a raíz del machismo. Y bueno, pues incluso Claudia Sheinbaum escribió, hoy acusó nuevamente al fiscal de Morelos, estamos hablando de Uriel Carmona, por encubrir el feminicidio de Ariadna. La FGR da la razón a la Fiscalía de la Ciudad de México, habrá justicia para Ariadna y debe haber sanción para quien dolosamente ocultó la verdad. Cero impunidad. Hay que destacar que el fiscal de Morelos pues está firme porque está protegido por los diputados, por el Congreso local. Sí, lo vimos. Son sus amigos. El propio gobernador Cuauhtémoc Blanco en su momento dijo, pues yo no puedo hacer nada porque ahí está muy sólido, o sea, está cimentado en estas relaciones de componendas, de complicidad. No sabemos exactamente de qué se trata, pero lo que sí está claro es que ese fiscal, a pesar de haber cometido incluso hasta un delito, porque sería encubrimiento, a pesar de que no le interesa proteger a las víctimas y por el contrario estaría protegiendo a alguien que supuestamente conocía, porque parte de lo que se mencionó es que el que cometió este feminicidio o el presunto responsable pues tenía un vínculo cercano ahí a Morelos y al propio fiscal. Bueno, entonces Uriel Carmona, lejos de hacer justicia, está viendo cómo protege a algunos. O sea, ¿en qué país un fiscal de ese calibre es tolerado? Y además no se puede hacer nada porque el Congreso lo protege. Veremos si la propia FGR, producto de su investigación, pudiera tener elementos para iniciar una averiguación en torno a la actuación del fiscal. Exacto, ¿no? Ya no a la investigación del caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, sino de cómo se comportó en todo esto la Fiscalía del Estado de Morelos. Pues sí, así es, parte de lo que nos ha dicho. Con las omisiones y con lo que magnifican en la prensa, pues más o menos nos podemos dar una idea de por dónde va no solamente su línea editorial, sino sus agendas políticas también, ¿no? Vamos regresando entonces a lo que dijo el presidente respecto a las corcholatas, sí. Porque dice, hay unidad en nuestro sector, a pesar de que yo no la veo tan sólida, pero el presidente dice, sí, hay unidad entre Claudia, Marcelo, Adán, ya sumó otra vez a Monreal porque lo ha sumado la dirigencia de Morena, pero mientras hay unidad, en el otro lado, pues hay antidemocracia. Vamos a escuchar. Me dices que qué opino
de Adán y de las corcholatas, ¿no? Hasta en términos, no tú, pero se usa despectivo. Y no se dice nada de que, de hecho, no de derecho, de facto, no de jure, el jefe de el Supremo Poder Conservador es Claudio. Él es el que está fijando las reglas. Claudio X González. Pues ahí está, lo que diga Claudio será, lo que diga el dito de Claudio. No se supone que López Obrador es el dictador, no se supone que es el autoritario, ya hasta le dieron un premio internacional de esas ONGs que uno dice, ¿y de dónde salió eso? Que supuestamente es el tirano del año. Porque además, estimada Azul audiencia, algunos a través de mentiras están tratando de señalar que la violencia en contra de los periodistas proviene del gobierno federal, proviene de López Obrador. Entonces hay un desconocimiento pleno de la realidad. La violencia en contra de los periodistas hoy en día, y esto hay que subrayarlo, proviene de grupos locales, de caciques. Esto está bastante claro, pero es una de las temáticas que han tomado hasta a nivel internacional para atacar a López Obrador, ¿no? Así es, y también eso se traduce en la arena electoral, ¿no? O sea, esta supuesta voluntad del presidente de acabar con las instituciones democráticas del país y para preservar el poder, incluso después, porque ha dicho tantas veces que no se va a reelegir, que ahora lo que están diciendo es, no, pero no importa que no esté ahí, de todas maneras está armándolo todo para quedarse detrás de las riendas del poder. Y pues una de las cosas de las que en este contexto se burla el presidente el día de hoy, lo comentábamos, pues es el hecho de que el tribunal pues esté concentrado en el tema de pues prohibir los AMLitos, ¿no? Vamos a ver parte de lo que dice, porque además enseñó ya los diversos tipos de AMLitos que hay y que ahora pues ya no se van a poder exhibir. Imagínense que el Tribunal Electoral prohibió los muñequitos de ya saben quién. Es, ahora sí que, de caricatura. Tribunal Electoral prohibiendo los muñequitos de ya saben quién. ¿No tienes ahí los muñequitos? Pero hay de muchos estilos. Esos son de un caricaturista que no quiero mencionar porque lo voy a perjudicar, pero ya estos ya son de dominio público, ya los prohibieron. Entonces, así te contesto. En este caso de los AMLitos, ¿su gobierno interpondrá algún recurso? No, nada. Sí, es que muestran el cobre, nos ayudan. Es de caricatura. Se van a ir por las nubes ya, los AMLitos, lo que hace a los precios. Entonces hay que ir es que luego parece campaña de publicidad, sí, ¿no? Sí, o sea, sale contraproducente. Ese reportero era el del Universal, ¿verdad? Ah, lo atendió, ¿verdad? Porque así como en algún momento le dijo, no, pues es que los medios y el Universal está dentro de los que quieren magnificar y de los que están en campañas. No tú, por cierto, ¿no? Siempre hace esa acotación. Y de hecho puso la portada del Universal, ¿no? Dijo, a ver qué trae el Universal, esto de las corcholatas. Y le dice, pues ya ves, o sea, fue lo que me preguntaste y entiendo que no es un asunto personal, sino son tus jefes, son los directivos. Y bueno, pues ya decíamos también, a propósito de los asuntos electorales, cómo López Obrador exhibió las diferencias en los métodos de selección de las candidaturas. En el caso del PRI y del PAN, señala pues cómo es posible que no le vayan estos partidos a sus militantes a consultar sobre las candidaturas. Y en el caso de Coahuila, en donde el PRI tiene mano, ya Alito dijo, va este candidato, al igual que en el caso del Estado de México. Pues ¿cómo es posible que antes se peleaban mucho? Antes había diferencias sustantivas entre, por ejemplo, Humberto Moreira, quien fuera gobernador. Hay que recordar que él fue el presidente del PRI
y después dejó a su hermano Rubén Moreira, pero después hubo un dramón ahí entre hermanos, se pelearon, ¿no? Siguen peleadísimos hoy en día Humberto y Rubén, pero bueno, en su momento Humberto Moreira, que había sido gobernador priista de Coahuila, pues se lanzó en contra de quien era el presidente en ese entonces, que le tocó Felipe Calderón. O sea, cómo había diferencias entre priistas y panistas. Incluso Moreira calificaba de asesino a Calderón. Vamos a ver parte de lo que recuperó en su momento el presidente en la mañanera, hace más de un año. Pero a ver. Y me dijiste en el trayecto, ¿qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije, debe ser un castigo legal muy severo. Y tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados. Me quedé impactado con tu respuesta. Era la respuesta de un criminal como Victoriano Huerta. Eso eres, te pareces mucho a él. Un poco más frentón, bueno, mucho más frentón que él, pero más loco que Victoriano Huerta. Ya cálmate, Calderón. Cuando tomes... No, yo pensaba que estaba más fresa, no, hombre. Qué pesado se lleva. Decía ese día el presidente, pero a la vez lo que también decíamos, ¿no? O sea, en el discurso y una confrontación, y cuando nos conviene y cuando no, pues ahí me ando echando para atrás en un caso como, por ejemplo, de malversación de fondos, ¿no? Sí, no, y ahora priistas y panistas van de la mano, van juntitos. Por eso decimos, no hay ninguna novedad aquí, salió el sol. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Es sálvese quien pueda, es tratar de retomar el asalto a los presupuestos, al poder, y ya de ahí que pueda haber diferencias, pero hay que recuperar, ¿no? Que esas familias sean las que gobiernen. Esa es parte de lo que quieren. Lo que sí es que vamos a ver cómo se pone al interior de esa alianza, porque pues claramente el interés justo no es servir a la gente, ¿no? O sea, no es este asunto democrático, sino pues ver qué ganamos, y en esa peleita pues vamos a ver muchas cosas seguramente. Vamos a volver al tema de la Guardia Nacional rápidamente, porque el presidente volvió a hablar de eso a propósito de toda esta campaña de que se está militarizando el metro. Creo que es importante que retomemos un poquito de lo que fue la explicación del día de ayer del director del metro, Guillermo Calderón, sobre lo que pasó en la línea 7 y que muestra que fue una acción intencionada. Entonces, el tren había sido sujeto a mantenimiento muy recientemente, el 5 de enero. Este mantenimiento sistemático se hace en promedio cada 10,000 o 12,000 kilómetros. Es decir, estaba en el periodo correcto de mantenimiento. No es una cuestión de mantenimiento, porque durante el mantenimiento sistemático se revisa precisamente estos elementos de seguridad. En conclusión, no se encontró el anillo de seguridad que sujeta al cilindro durante la revisión de las vías. Una cosa de llamar la atención. Se encontró un tornillo flojo y otro degollado en la placa de seguridad que impide que salga el cilindro. Y ambas situaciones provocaron la caída del cilindro y el desacoplamiento de los vagones. Esas son las evidencias contundentes que encontramos. Y por supuesto se le dio parte a la Fiscalía inmediatamente, antes de hacer cualquier manipulación. La Fiscalía estuvo ahí hasta permitirnos el retiro de los vagones. Bueno, entonces, si hay una acción premeditada, es decir, provocada, existe al mismo tiempo una agenda política electoral, que sería terrible, además, porque estaríamos ante algo muy inhumano, ante un atentado a la población que tiene que ver con las diferencias políticas. O sea, por favor, hay límites, incluso en las discusiones, en los debates. Una cosa es la libertad de expresión, una cosa es que alguien diga todo el día odio al señor López y lo que pueda representar la 4T, y otra cosa es ya atentar en contra de la seguridad de las personas, ¿no? Sí hay límites y sería terrible que se vaya configurando y comprobando la hipótesis del sabotaje, que además, lo hemos dicho, la Fiscalía de la Ciudad de México tiene varias carpetas de investigación
El próximo viernes, y este es un dato importante, el presidente López Obrador estará claro. con la jefa de gobierno en la mañanera desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Ahí se dará cuenta de lo que está pasando con el metro, el presupuesto, el mantenimiento, la Guardia Nacional, y por ahí le está encargando López Obrador hablar más del caso de Ciro Gómez Leiva a propósito de estas acusaciones que se hicieron sin sentido en su momento, y ahora vamos viendo que hay avances de un grupo delincuencial metido en ese tema, ¿no? Así es, estaremos viendo y ya les estaremos contando de qué pase en esa conferencia matutina, donde estos van a ser los dos temas centrales. Pero hablando de la seguridad, justamente esto que pudimos ver, esta explicación se da a partir pues de una revisión más minuciosa sobre la operación del metro, sobre lo que está pasando, una vigilancia en la que está participando la Guardia Nacional. Y por eso hoy el presidente habla, que de hecho ya la presencia de la Guardia Nacional se va a ir también a los talleres del metro y todo, pues para evitar este tipo de cosas como la que estábamos viendo. Sobre eso, al verle al presidente, le decía yo, a propósito pues de esta campaña de pues es que se está militarizando el metro, cuando lo que dice el presidente, además de todo, es la gente quiere que esté ahí porque está teniendo estos resultados y porque así se siente más segura en la prevención de estos incidentes. La gente sí quiere que esté la Guardia Nacional en el metro. Los que utilizan el metro, los que diario utilizan el metro. Y es obvio, es lógico. Imagínense si es el principal transporte para ir al trabajo y hay un ambiente de inseguridad donde pueden haber accidentes. Pues, ¿qué es lo que la gente desea? Pues que haya seguridad. Los que hablan de militarización, eso es puro asunto, o es carga ideológica, o problemas con nosotros, o politiquería. Y lo más importante es preguntarle a los usuarios. Y se dio a conocer esta encuesta. Pues bueno, que se reiteró la encuesta, ya la habían comentado, de cómo está la situación entre quienes sí y quienes no quieren la presencia de la Guardia Nacional. Estamos hablando de los usuarios del metro. ¿Estás de acuerdo en la presencia de la Guardia Nacional en las instalaciones del metro? 79.54%, en desacuerdo 20.46%. Estamos hablando de 8 de cada 10 usuarios del metro sí quieren a la Guardia Nacional, 2 de cada 10 no. Entonces el debate está resuelto, estimada su audiencia. O sea, ya, ¿qué más se va a debatir? Si es lo que quiere la propia gente, es lo que quiere el usuario en general. Claro que hay algunos opinando desde Twitter, Denise Dresser, Lili Telles, diciendo militarización, no a la Guardia Nacional, ¿cómo es posible esto? Pero ya el debate se resolvió. Es lo que quieran los usuarios. Seguridad sin guerra. No, hay algunos que francamente están en una esquizofrenia. Sí. Oye, bueno, vamos a movernos de tema porque desde ayer uno de los temas que han estado en el escaparate de los medios de comunicación pues, es la entrada en vigor de esta ley de control de tabaco que ya nos comentaba Miguel Arzate, implica dos cosas. Por un lado que los comercios no van a poder exhibir ahí en sus vitrinas pues los cigarros, todos los productos que estén relacionados con el tabaco. Y por otro lado, también pues se amplía la cantidad de lugares en donde no va a poderse fumar y lugares públicos, por ejemplo, parques, plazas, las playas. Entonces, bueno, ya hay toda una amenaza de que va a haber amparos por parte de los comercios, de las empresas, etcétera. Y hay que decir que esta es una guerra cantada que siempre ha estado. También hay que decir pues que cada vez hay más información sobre, ahí lo tenemos, ¿no? Donde no se va a poder fumar. Plazas comerciales, playas, parques, lugares donde se encuentren niños, niñas y restaurantes que antes sí tenían como una sección dentro del restaurante, probablemente algunos restaurantes, ahora pues ya no se va a poder en todos los lugares en donde pues haya comida y bebida, ¿no? Donde se beba y se coma. Bueno, hay discusión sobre ese tema.
pues en claro que hay medios de discusión. comunicación como reflejo pues de los intereses de las tabacaleras que siempre han sido han querido influir en que no se legisle en esa materia, en que no se aplique la ley, y ahora pues van con los amparos. Y también en parte de la población, yo he visto varios comentarios así de no, pues es que está muy exagerado y todo. Y creo que sí hay que ver los datos, es importante ver los datos, pues de las implicaciones que tiene el tabaquismo en nuestro país, ¿no? O sea, año con año, dice, 60,000 personas se mueren por consumo de tabaco. 116,000 millones de pesos son los que se gastan en atención médica en diferentes tipos de enfermedades, EPO, cáncer, afecciones cardiovasculares, esto por parte del sector salud. Y entonces, pues sí hay que preguntarse por qué de pronto es importante tomar medidas como estas, que es bueno lo que ya establece el gobierno, y el presidente hoy lo defiende a pesar de que entiende también pues la molestia que puede haber por parte de algunos actores, ¿no? Porque al presidente López Obrador no le gusta la imposición. Él tiene una máxima que ha explicado, la de prohibido prohibir. Sin embargo, los límites de la libertad están, en este caso, en lo que tiene que ver con las políticas de salud pública. Entonces no se le puede trasladar el costo de un fumador a un no fumador, y por eso es un debate bastante interesante en términos de aplicación de políticas públicas, hasta dónde el derecho individual de cada quien de fumarse un cigarro es válido frente a la colectividad. Y por eso está avanzando más y con mayor velocidad la agenda prohibicionista. Pero hay que insistir, hay muchos temas, o la mayoría de los temas, el presidente ha dicho no a la imposición. Por ejemplo, en el caso de los cubrebocas durante la pandemia, ese fue un gran tema de discusión, si la gente debía de forma obligatoria portarlo o no. Se recomendó la utilización del cubrebocas. Algunas entidades, algunos gobernadores, como pretendidos dictadores, como el propio Enrique Alfaro en Jalisco, hay que recordar el caso muy lamentable de un joven que no tenía cubrebocas, policías municipales en Ixtlahuacán lo suben, por no tener cubrebocas lo golpean porque les dice algo y se les pasa la mano y lo matan. Entonces, ¿cómo se generó a partir de una política prohibicionista una situación muy lamentable? Pero sí, ahora en el caso de la salud, el presidente dice hay que privilegiar a la colectividad y pues ni modo. Y que en el caso del tabaco pues tiene una otra cosa adicional, que es la molestia que genera a quien está al lado de un fumador, ¿no? O sea, no es nada más. No solo es molestia, sino daño a la salud. O sea, es la molestia y ese, sí, tienes toda la razón. Es la molestia y ese, yo soy fumadora, pero sí lo tengo perfectamente consciente. La molestia y el daño a la salud, efectivamente. Eso está, y por eso también la prohibición del consumo en ciertos lugares en donde pues se da esta circunstancia, porque no es lo mismo que, por ejemplo, o sea, cuando hablas del prohibicionismo en función de una política pública por el tema de la inversión en salud pública, creo que pues ahí habría otros temas también, ¿no?, que entrarían. Por ejemplo, la mala alimentación, cuando tienes un país en donde pues hay un montón de personas que padecen diabetes, ¿no? El tema del azúcar, etcétera, que también podría entrarse en el mismo sentido, y se ha optado por fundamentalmente ir por el lado de la información veraz, extensa a la población, para que la misma población sea la que pueda tomar sus definiciones, con excepción de los niños en las escuelas. Pero aquí pues también está esta otra parte que es molestia al otro, y es también la afectación de su salud en el caso de que uno consuma ahí el tabaco, y por eso entonces se extiende de esta manera. Bueno, vamos a ver parte de lo que dijo el presidente en su defensa de esta mañana sobre el tema. Son decisiones que se tienen que tomar, y sí, hay inconformidad, pero también pues hay que tomar en cuenta que se debe de poner por delante siempre la salud pública, la salud de la gente. Y muchas veces se miente, se engaña. Esto que hablábamos de los vapeadores, en las advertencias se dice que tienen 4 o 5 sustancias químicas, y cuando
se hace una investigación en México, los científicos, los especialistas, encuentran que tienen 35 sustancias peligrosas, hasta cancerígenas. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar eso? También entendemos, ¿no?, el porqué de la inconformidad de quienes hacen negocio con la distribución de cigarrillos y con otros productos que son dañinos a la salud. Y también entendemos que hay medios de información pues que están molestos porque lo que significa de publicidad